la película hay historias que empiezan, se desarrollan y acaban, y otras que las ves empezar y otras que las ves terminar, ¿no? Y eso me parecía una apuesta y me interesaba mucho. Entonces, a mí me interesaba mucho la cuestión de contar la vida tal y como la vivimos, quiero decir, en nuestra vida. Hay historias que las ves empezar, desarrollarse, finalizar, y las puedes contar, además como vividas en primera persona, de amigos, de compañeros, de familiares, tuyas propias, pero hay historias también que las ves solo terminar y te contarán o te imaginas cómo empezaron, y historias que las ves empezar y luego nunca más se supo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante esto, cuando te ibas a situar en un pueblo, que de alguna manera yo también era la experiencia subjetiva, vivida, ¿no? de observadora, digamos desde el punto de vista de un voyeur, ¿no? O sea, vas mirando lo que va sucediendo en trocitos de vida y eso constituye en el todo, ¿no? Y luego al mismo tiempo también esta cosa de la mirada también está relacionada con encerrar a los personajes en el lugar al que pertenecen, que defienden, al que se aferran, ¿no? Que son ese mundo tradicional que conocen y es su identidad, pero al mismo tiempo también esa cosa de plano secuencia fijo, ¿no? donde digamos, habitan las actrices naturales, pero al mismo tiempo también esa idea de un poco de sublimar, bueno, al fin, la belleza, ¿no? Al final es un poema doloroso, oscuro, o de claroscuros, a Extremadura, ¿no? Y como todos los poemas, pues tiene su cosa bella, pero también pueden ser duros o tristes, ¿no? O melancólicos. Digamos que en la creación fílmica yo creo que debemos poner en cuestionamiento normas, estándares, procedimientos que son los que se han hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque sí, porque deben de funcionar, y para mí no funcionan. Para todas las películas tienen que tener tanto su propia metodología como su propia estructura, ¿no? Según lo que quieras contar. La cuestión del guión, bueno, yo llegué al pueblo con algunas ideas, con algunas estructuras, ¿no? Pero lo que tenía claro era que necesitaba esa libertad, que también da un poco de miedo, porque cuento con este tiempo para hacer un trabajo de campo, para construir o reconstruir un guión, bebiendo de todas las vidas de las personas que me iba a encontrar allí y las actrices naturales, ¿no? Que se iban de alguna manera a interpretar a ellas mismas, ¿no? Entonces estoy en todo momento... Estoy dedicada a los 9 meses, bueno, con rodaje incluido, a trabajar, a beber, a absorber, a localizar, a hacer casting, a ensayar, y toda era una retroalimentación en diferentes direcciones. Quiero decirte que de repente hacía casting, que lo llevaba al guión, que lo probaba en ensayos, que lo probaba en un casting, que en el casting descubría el guión, que en el guión hallaba cuestiones para el casting o para los ensayos, que los ensayos descubría para el guión. O sea, era todo era continuamente estar trabajando sobre un guión completamente orgánico y vivo. Claro, esto es un modo de trabajar pues que no es habitual en absoluto, sino incluso para algún productor pudiera ser una problemática, ¿no? Esto no es más caro ni es más dificultoso, simplemente hay que abrir la mente y entender que cada película tiene su metodología. Ya no te digo cada directora, ¿no? Sino cada película, y es verdad bueno, que te hace mirar un poquito más a algunos abismos, ¿no? Pero hay que arriesgar, hay que asomarse, ¿no? Toda la colocación de las secuencias tienen un porqué, por qué empieza una y acaba la otra, y fue un trabajo muy bello, que yo sentí además que, como era mi primera película, necesitaba esa libertad absoluta de lo que yo creo que es la felicidad de la creación, ¿no? Lo que pasa es que se hizo un poco duro. Entonces tuve momentos de felicidad, pero algunos también fueron un poquito asfixiantes, ¿no? Que todo el cine es política. Incluso aquellos que hacen una película que consideran que no es política, también es pura política, ¿no? O sea, quiero decirte, es pura ideología, ¿no? Sí, la verdad que evidentemente es un posicionamiento. Cuando tú decides irte a una pequeña población extremeña, un pueblito muy pequeño, allá incluso la propia metodología, ¿no? a vivir durante 9 meses, para construir tu historia al mismo tiempo que estás escribiendo el guión, estás haciendo los castings y los ensayos, ¿no? Y localizando, y todo es una retroalimentación.
un pueblo donde no llega, digamos, que es muy difícil acceder, ¿no? Que no llegan, digamos, los núcleos de acción, las casas de iluminación, en fin. Y luego, pues elegir a actores naturales, actrices naturales en este caso, además de una tercera edad, de una edad madura, ¿no? Ya, y sin, digamos, sin cuerpos normativos que no se ven en el cine, ¿no? No se ven, bueno, pues esos rostros ajados por la vida, por el tiempo, en una edad ya madura, y lo que no se ve en el audiovisual no existe, ¿no? Y esto está claro, ¿no? Están invisibilizadas. Invisibilizadas están los acentos, ¿no? Salvo cuando tenemos que hacer, a lo mejor, por norma general, ¿eh? No quiero tampoco decir que todas las películas, pero que la cosa del acento, ¿no? Parece que se tiende a un absurdo acento neutro que lo que hace es anularnos y anular nuestras características propias, lo regional, lo cultural, ¿no? Una forma de rodar en plano secuencia fijo, evidentemente es un posicionamiento muy claro, ¿no? Porque al final la forma también es un contenido, ¿no? La ética es estética, ¿no? Hay una liberación de la mujer en la película por medio de la palabra, yo creo que también por medio de los actos, ¿no? Casi los actos son más transgresores que la propia palabra, ¿no? Que a veces se queda en un deseo, en una melancolía, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con que la mujer en esta película, que además son las que llevan el peso, las mujeres, tienen una fuerza poderosa, ¿no? Y es esa cosa que también un poco lo lleva con el sonido, ¿no? Que está como bajo tierra, ¿no? Esa fuerza que está ahí a punto de estallar y que por un momento estalla, ¿no? Y también en esto es importante no solamente que tomen las riendas en lo sexual, es decir, que no haya una mediatización, que mediatización siempre la va a haber cuando hay una directora, ¿no? O un director, pero en este caso quiero decir que ellas toman las riendas de su deseo, ¿no? No son miradas por un ser deseante, en este caso, sino que son ellas las que de alguna manera, bueno, de todas las maneras, digamos que se dejan llevar por el placer y realmente es un doble sentimiento porque es en la ficción y en la realidad al mismo tiempo, ¿no? Y luego también porque y eso sí me parece, porque son personajes que no son buenísimas, que no son maniqueas, que no tienen comportamientos súper loables, que se equivocan, que a veces incluso se portan mal, ¿no? Bueno, pues ha sido y sigue siendo bellísima la experiencia de verse las actrices naturales en el cine y bueno, la primera vez fue en Málaga porque el estreno internacional fue en Rotterdam y luego en Nueva York en el MoMA, ¿no? En el New Director New Films, pero no pudimos viajar por la pandemia, fue terrible, pero lo estrenamos en Málaga, ¿no? Entonces ellas fueron con sus vestidos largos, en toda la alfombra roja como si fuera su lugar habitual y ya la primera vez que la vieron en el cine, en el teatro, se tiraron toda la película llorando. Yo creo que de los nervios no sé si se enteraron bien, pero fue como muy emotivo, muy bello.